Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión de la capilla comunitaria de este día a cargo del departamento de e-learning. Agradecemos su atención precisamente para este momento. Vamos a orar para que este tiempo sea de bendición a nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento en que nos tienes aquí reunidos. Te pedimos, Padre, que tu palabra y las alabanzas sean de mucha bendición para nuestras vidas y puedas también hablarnos y ser transformados, Señor, por lo que vayamos a hacer en este momento. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Gloria
Dios creador de todo, nuestro Dios poderoso. Les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias y que busquen Segunda de Corintios, capítulo 4, y vamos a meditar en un solo verso, en el verso número 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Ahora, mientras ustedes buscan, yo quisiera comentar un poco acerca de lo que vamos a meditar el día de hoy. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana única de la vida del apóstol Pablo. Algunos teólogos piensan de esta epístola y de Primera de Corintios que se encuentra el contenido del mensaje de Pablo, presenta a un Cristo resucitado, sí, pero no significa que solo eso se haya predicado. No es que el apóstol Pablo haya predicado a un Jesucristo muerto, sino que lo que se presenta en Segunda de Corintios más bien es a un Jesucristo crucificado. Y si ustedes recuerdan, un versículo famoso de 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que el apóstol Pablo predicó a esa iglesia en Corinto. Es un mensaje no de muerte, no de fracaso, sino que es un mensaje de la cruz. Y precisamente de eso vamos a estar meditando el día de hoy, sobre la cruz. Para entender este versículo que vamos a leer, versículo 7 del capítulo 4, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no ¿de quién? De nosotros. Después de que Pablo escribiera Primera de Corintios, parece que muchos rechazaron la enseñanza del apóstol Pablo y su autoridad. Se supone, o muchos creen, que esto tiene que ver con la llegada de unos superapóstoles a la iglesia de Corinto. Estas personas habían influido en algunos miembros de esta iglesia y les habían hecho creer que el apóstol Pablo era un líder fracasado, un líder pobre, y aparentemente era un líder que era muy poco impresionante. Era un expositor débil. Algunos decían que él no era nada impresionante a la hora de enseñar. Y con eso tenemos que pensar nosotros que el asunto que causaba división en la iglesia y que el apóstol Pablo va a tratar de arreglar en esta carta es un asunto ministerial. Y eso es raro porque la mayoría de las veces en las epístolas nosotros tenemos asuntos teológicos o doctrinales que causan conflicto. Esta vez es un asunto ministerial. Y el asunto que causa tanta división es que Pablo había llegado a Corinto, a la ciudad, como servidor y que había trabajado entre los corintios. Mientras que estos superapóstoles que se mencionan en los capítulos 10 al 13 tenían de ellos mismos una opinión. Ellos habían llegado autopromocionándose y hablando mal del apóstol Pablo. Y ellos parecía que tenían ideas más adecuadas de lo que significaría ser un líder en los tiempos del apóstol Pablo. Ellos llegaban autopromoviéndose a sí mismos y señalando a Pablo, diciendo: este vino a trabajar entre ustedes. Recuerdan ustedes que estos argumentos aparecen también en el libro de Hechos, capítulo 18. Y era verdad. El apóstol Pablo había trabajado entre los corintios, construyendo o haciendo con sus manos tiendas de cuero. Ese trabajo tenía una jerarquía muchísimo más, o un poco más alta que los agricultores de ese tiempo, pero aún así era mal visto por las altas élites que pensaban que trabajar con las manos era denigrante. Así que la iglesia de Corinto está prejuiciada, por un lado, por la influencia de estos superapóstoles y por otro lado, por el testimonio del apóstol Pablo. Frecuentemente tenían noticias de él y las noticias que les llegaban era que el apóstol Pablo no tenía hogar, que estaba siendo perseguido, que sufría de sufrimientos y de angustias. Frecuentemente llegaban noticias de él de que estaba siendo perseguido y empezaron a menospreciar a Pablo y su ministerio. Y algunos empezaron a avergonzarse de él como su líder. Y es en ese contexto donde aparece el capítulo 4 y el versículo 7 en el que vamos a meditar el día de hoy. Pero el versículo 7 no es una refutación a los superapóstoles, tampoco es un mensaje de autoproclamación de que Pablo sí era un verdadero líder. Más bien, este mensaje es un mensaje de fragilidad.
El apóstol Pablo en este versículo va a decir, y si ellos dicen que soy frágil, pues yo me presento ante ustedes más frágil. Leamos otra vez el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y para eso quisiera que veamos lo que significaba la metáfora de vasijas de barro. Muchos escritores griegos sentían que los filósofos tenían o el contentamiento que tenían los filósofos en medio de los sufrimientos y de las pruebas, era algo que había que aplaudir. Pero al mismo tiempo estos filósofos a menudo eran reflejados o se les decía que eran personas fuertes e inquebrantables. Y Pablo recuerda en este versículo que él no es fuerte ni inquebrantable, sino que el poder que él pueda tener proviene de Dios. Y pensemos ahora en estas vasijas de barro. Las vasijas de barro servían para guardar cosas de valor y también cosas que no valían nada. Servían para guardar líquidos y también comida. Y un buen ejemplo del uso de estas vasijas de barro son los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Recuerdan ustedes? Que fueron encontrados y estuvieron guardados durante siglos en esas vasijas de barro. Los que lo encontraron vieron las vasijas ya un poco maltratadas, deterioradas, pero el tesoro que estaba dentro, estos rollos, permanecían intactos. Así que los vasos de barro, vasijas de barro, en el tiempo del apóstol Pablo, a diferencia de los vasos de bronce, eran descartados fácilmente. Siempre había barro disponible y por lo tanto se podían hacer más ollas, más vasijas, más vasos. Y debido a que ese era el material con el que se construían, al mismo tiempo se explicaría por qué eran tan frágiles y tan débiles. Se rompen con cualquier golpe, así que eran baratos, desechables, frágiles y fácilmente reemplazables. Los vasos de barro en el tiempo del apóstol Pablo se podían fácilmente contaminar con impureza y por eso era sencillo de descartarlos. En nuestro tiempo las cosas no son tan diferentes. Yo estuve pensando y preguntando más o menos cuánto valía una vasija de barro en nuestros días y siguen siendo igual, económicas, descartables, desechables y frágiles. Y eso tiene que ver con el material con el que se construyen, que es simple barro, que abunda y que no lleva nada más. Así que las vasijas, como en el tiempo de Pablo, hoy en día siguen siendo igual de frágiles y de descartables. Y el apóstol Pablo lo que hace en este versículo es compararse a sí mismo y a todos los creyentes con vasijas de barro. Vasijas frágiles, sencillas y descartables. Y esto en primer lugar subraya la fragilidad de los líderes. Y en segundo lugar destaca las limitaciones que tenemos para hacer el ministerio. En contraposición de las vasijas de barro, el apóstol Pablo va a hablar de tesoros de valor incomparable. Pablo hace ese contraste entre el valor del tesoro y la fragilidad del vaso donde está depositado ese tesoro. Es la primera vez en los escritos de Pablo donde el apóstol Pablo utiliza la palabra tesoro para referirse al evangelio. Y la pregunta que tendremos que hacernos es ¿qué es el tesoro? Y eso se responde en el versículo 5 del mismo capítulo. El apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El tesoro del que habla Pablo es el evangelio. Jesucristo es Señor. Ese tesoro consiste en el mensaje que hemos recibido del Señor Jesucristo y el apóstol Pablo utiliza la metáfora para decir esto es lo que tiene realmente valor. Nosotros los mensajeros no. Los rabinos judíos en el tiempo de Jesús solían decir que es imposible guardar vino en un recipiente de oro o de plata, pero que sí es posible guardarlo en el más humilde de todos los recipientes, en una vasija de arcilla. Para Pablo el contraste es importante porque él está presentando el verdadero valor del evangelio comparado con lo frágil y lo sencillo de los mensajeros. Nosotros en CETECA tenemos el gran privilegio de ser portadores de ese mensaje, de ese tesoro. Así que levanten la mano los que son vasijas de barro. Ay, Señor, solo unos cuantos. El ministerio se realiza partiendo de la realidad de que somos instrumentos, pero que somos instrumentos frágiles y débiles. Porque aunque usted y yo somos portadores de ese mensaje, no somos más que simples vasos de barro. Y debemos estar conscientes de eso a la hora de ejercer el liderazgo, a la hora de enseñar, a la hora de predicar.
Y también tenemos que estar conscientes de nuestras debilidades. Y para eso quiero hablar del ejemplo del apóstol Pablo. Ya mencioné algo al principio del contexto en el que se escribe la epístola, pero creo que el apóstol Pablo nos puede enseñar más acerca de la fragilidad y de la debilidad que de un liderazgo que se autoproclama. Los superapóstoles habían llegado a la iglesia de Corinto glorificándose a sí mismos. Al parecer eran líderes judíos prósperos económicamente y eran impresionantes al ojo humano. Y también parece que eran oradores extraordinarios. Y nosotros debemos de tener claro que si algo se logra en el ministerio no es porque el siervo sea fuerte, no es porque el siervo sea inteligente ni capaz, sino porque el Señor y su gracia lo han utilizado poderosamente a pesar de él y por medio de él. Pablo hace ver a sus lectores que el mensajero es un simple vaso de barro. Y no es algo que solo dice, es algo que él va a mantener en su ministerio y en su propia vida. Pablo tenía de qué jactarse, pero aún así él decide no gloriarse en eso. Yo creo que nosotros podemos hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Nosotros no deberíamos de jactarnos de nuestros éxitos si es que hemos llegado a conseguir alguno, porque todo es obra del Señor. El mérito es de Dios por utilizar vasijas simples y sencillas para depositar un tesoro de valor incalculable. Y aquí es donde aplica la última parte del versículo 7 que estamos viendo. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El mérito es de Dios. El portador del mensaje es simple vaso de barro. La debilidad del hombre, su debilidad, mi debilidad, debería de servir para magnificar el mensaje del Señor. Y ese es el verdadero liderazgo que nosotros deberíamos de ejercer. Ese es el liderazgo que nosotros deberíamos de enseñar en los salones de clase. Es el liderazgo que nosotros deberíamos de modelar en nuestra propia vida. No se trata del estatus, del dinero, ni de la autopromoción, ni de los logros, sino como que el apóstol Pablo, nuestro trabajo no es el de ser impresionantes. Nuestro trabajo es el de apuntar a la persona que sí lo es, el Señor Jesús. Y aquí es donde yo quiero hablar con ustedes un poco del tema de la cruz. La cruz de Cristo reta nuestros valores y nuestra manera de ver el mundo, pone de cabeza nuestro éxito, nuestra educación, nuestra riqueza y exalta lo que Dios ve, porque Dios valora la humildad y la debilidad. Así que, hermanos, nosotros sí deberíamos de jactarnos de algo, deberíamos de jactarnos de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. La paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios y de las nuestras sobre lo que significa ser un buen líder, sobre lo que significa la gloria y el éxito. La cruz de Cristo pone fin al yo. La cruz de Cristo pronuncia la muerte sobre todo lo que está relacionado al yo, al mío, al mí, al ego. El yo debe ser eliminado, como lo hizo el apóstol Pablo, para que Cristo tome su legítima posición en nuestras vidas. Y esto tenemos un ejemplo, y es el ejemplo del Señor Jesús. La exaltación gloriosa de Jesús tuvo lugar a través del sufrimiento, la ejecución, la muerte y la resurrección. De Jesús aprendemos que para subir hay que bajar. La cruz de Cristo también reveló el carácter de Dios como un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial por nosotros. Porque su amor y su poder se dieron a conocer a través del sufrimiento y la muerte de Jesús. Pablo conocía eso. Y Pablo tenía una vida difícil. Pablo tuvo que soportar mucho, incluido el dolor, el sufrimiento. Incluso el apóstol Pablo fue golpeado y echado a la cárcel. Y todo eso lo hizo creyendo que sus propias dificultades eran una representación de los sufrimientos de Cristo que se entregó por amor a los otros. La meta del apóstol Pablo era que su vida y su ministerio imitaran esa cruz. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy es, ¿será que mi vida, mi ministerio, están reflejando la cruz de Cristo?
La cruz revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Pablo había sacrificado su comodidad, Pablo había sacrificado su estabilidad como fariseo y la había cambiado por una vida de sufrimientos y de fracasos. Nosotros nos encontramos en el seminario formándonos, aprendiendo, y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos dispuestos a sacrificar eso para agradar al Señor? Más adelante el apóstol Pablo va a decir, el poder de Dios se revela a través de nuestra debilidad. Yo digo que también el poder de Dios se revela a través de nuestra falta de sabiduría, de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. En el seminario somos vasijas y no deberemos pretender ser otra cosa que vasijas. El poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Así que, hermanos, esta mañana yo quiero hacerles una invitación. Y la invitación es no pretender ser otra cosa que vasijas. Nosotros solo somos portadores del mensaje. No debemos, nuestro trabajo no es ser impresionantes, ser o parecer los más inteligentes, los mejores oradores. Nuestro trabajo es señalar a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo. Pensando en este tema, encontré una canción que escribió Francis E. Bolton en 1926, que se llama No yo, sino Cristo. Y la primera estrofa de esa canción dice, no yo, sino Cristo sea honrado, amado, exaltado. No yo, sino Cristo sea visto, conocido y oído. No yo, sino Cristo en cada mirada y acción. No yo, sino Cristo en cada pensamiento y palabra. Oh, que sea salvo de mí mismo, amado Señor. Oh, que esté perdido en ti. Oh, que ya no viva más yo, sino que Cristo viva en mí. Yo creo que esa es una oración que nosotros podemos hacer esta mañana. Y le invito a que, donde están, se pueda poner de pie, que cierre sus ojos. Y si el Señor pone en su corazón orar de esta manera, diga que ya no viva más yo, sino que Cristo viva en mí. Señor, esta mañana estamos delante de ti como comunidad setecana, reflexionando, Señor, en que somos simples vasijas de barro. Tú nos llamaste al ministerio, Señor, no por nuestra capacidad, por nuestra habilidad, sino porque tu gracia abundó, Señor, en nuestra vida. Señor, esta mañana pedimos perdón si en algún momento hemos pretendido ser otra cosa que vasijas de barro. Perdónanos, Señor, si se nos ha subido a la cabeza, si hemos creído que somos más que una simple vasija de barro. Ayúdanos a no olvidarlo, Señor. Que como Pablo y su vida, nuestro liderazgo, nuestro ministerio, reflejen la cruz de Cristo. Que aprendamos, Señor, y recordemos que para subir hay que bajar, hay que sacrificarnos. Y que tú, Señor, actúas todavía en nuestra debilidad, en nuestro fracaso. Gracias, Padre, por este tiempo de capilla. Oro por mis hermanos, Señor, pidiéndote que la palabra que fue compartida sea una semilla que quede en sus corazones y que dé mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Te damos gracias, Señor Jesús. En su forma de mirar, viendo todo de donar, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad.
derramar por probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Te damos gracias, Señor Jesús. Es su forma de cuidar cada paso, cada paso de mi andar. No importa tú a dónde llevará, por probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad, fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar. Me basta tu fidelidad. Me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad en nuestras vidas. Hermanos, les agradecemos por habernos acompañado en nuestra capilla comunitaria. Esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Les animamos siempre a seguirnos por las redes sociales y también compartir esta transmisión. Y también invitarlos siempre a estar atento a nuestras próximas capillas comunitarias. Gracias.